todo por una. ¿Cómo se llama? Todo por una. Cuando tú dices todo, es todo. Todo por una. Vivimos en una era hoy donde la gente necesita dirección, necesita saber hacia dónde va, necesita saber cuál es el enfoque de su vida, necesita tener claridad de lo que tiene enfrente, necesita tener seguridad de para dónde va. Y me causa mucha curiosidad algo, y es que hay una competencia que se puede ver en lo natural, pero que es una competencia espiritual. Y esa competencia la hace, ¿sabes qué? La gente de afuera que está en medio de la sociedad, en medio de las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una competencia para escuchar la voz de Dios. Hoy en las redes sociales te dicen qué tienes que hacer con tus finanzas, qué tienes que hacer con tu vida espiritual, qué tienes que hacer con tu vida matrimonial, qué tienes que hacer con tus hijos. Cualquiera da consejos de cualquier cosa por las vivencias que ha tenido, pero resulta que no estamos, la mayoría de gente no está con los oídos prestos para escuchar al Espíritu Santo y que realmente Él sea el que trae la dirección y la guía. Porque cualquiera puede darte un consejo de cualquier cosa, pero no es lo mismo que el Espíritu Santo sea el que te aconseje y el que te guíe. Entonces, dáselo a Él. Dáselo a Él. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo nos están enseñando a nosotros. Mira lo que nos enseñan. Nos enseñan la cultura del mundo. ¿Qué le estás enseñando tú como padre a tus hijos? Lo que aprendiste de tus padres, de tus abuelos. La misma cultura va de generación en generación. Y nos encontramos con personas que hoy son lo que son por lo que aprendieron de sus antepasados. En su mente, en su cuerpo, cómo actúan con su cuerpo, lo que consumen, el licor, si consumen droga, porque entonces vemos la familia que el papá consumió droga, el bisabuelo consumió droga, y así va de generación en generación. Entonces hoy mi pregunta para ti es: ¿qué es lo que estamos enseñándole a nuestras personas, a nuestros hijos, a nuestra generación? Afuera nos han enseñado que para nosotros tener valor, ¿sabes qué tenemos que hacer? Acumular. Acumulas riquezas y por eso tienes valor. Te enseñaron que si tú impactas a la sociedad, por eso tienes valor. ¿Sabes qué más te enseñaron? Te enseñaron a que para tú ser alguien, tú tienes que ser, ¿qué? Rico, tener influencia. Eso fue lo que nos enseñaron. Tú vales porque consigues. Tú vales porque escalas más rápido que otros. Y entonces la vida se vuelve una competencia. Una competencia donde no estás compitiendo contigo mismo en mejorar, sino que es una competencia con todo lo que estás viendo en redes sociales. Porque ya otra persona se fue de viaje y tú no has ido de viaje. Porque ya otra persona logró comprarse su casa y tú no te la has comprado. Entonces vemos a mucha gente en depresión y en ansiedad porque no han logrado lo que otras personas han logrado, porque te enseñaron que tu valor dependía de ¿qué? Dependía de lo que tú alcanzaras y no de lo que realmente vale, que es la identidad que tú tienes en Dios. Entonces, fíjate esto, se ha cambiado la edificación de las iglesias. Ahorita no es como cuando nació la iglesia, que era un fundamento, que dice que la palabra que todos estaban unidos, compartían en las casas, todos hacían los unos por los otros, estaban. Ahora lo que vemos en las iglesias son metas. Tú tienes que cumplir, tienes que cumplir, tienes que cumplir en todo, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, tienes que cumplir. Pero no nos enseñaron a vivir con el Dios de los procesos, que no es solamente llegar a la meta, sino que también es el proceso que atravesaste para poder llegar ahí. Nadie te enseña cómo llegar a la meta, pero Dios sí está dispuesto a mostrarte el proceso para poderte formar para que llegues ahí, y que cuando llegues ahí no te caigas como un coco, sino que puedas sostener lo que alcanzaste. Amén.
Entonces, mira lo que dice Mateo 6:33, y te quiero invitar a que tú lo busques conmigo. Hoy día se ha cambiado la búsqueda de Dios. ¿Sabes por qué? Por la validación de las personas que están a nuestro alrededor. Hemos cambiado el llamado por aplausos. Hemos cambiado la obediencia de Dios por comodidad. Estamos haciendo las cosas mal y no nos hemos dado cuenta. Dice Mateo 6:33: busquen primeramente. ¿Qué dice segundo de tercero? No, dice primeramente, o sea, de primero. Dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Pero ¿sabes qué? Cuando dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, te quiero preguntar, ¿será que tú sí sabes qué es el reino de Dios? Pregúntate tú ahí mismo, ¿qué es para ti el reino de Dios? Y te quiero decir, no podemos buscar el reino de Dios si no lo conocemos. Si tú no sabes qué es el reino de Dios, entonces tú no vas a poder ponerlo de primero porque no sabes de qué se trata. Para muchas personas, Dios, tú no lo puedes poner de primero porque no lo conoces. Muchas personas tratan, pero para ellos Dios es un misticismo. Y como no lo conocen, ¿cómo lo pones de primero? La única manera que tú pongas a Dios de primero es porque tú realmente lo conoces. Entonces, fíjate esto. El reino de Dios, cuando la palabra habla del reino de Dios, no se está refiriendo a un lugar, no se está refiriendo a un sitio. El reino de Dios no es estas 4 paredes que solemos decir el templo, la iglesia. El reino de Dios es todo su gobierno, toda su majestad, toda la voluntad de Dios en nosotros, en nuestra cotidianidad. La voluntad de Dios que gobierna sobre ti y sobre mí. Ese es el reino de Dios. Entonces, ojo acá. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para decir reino, ¿sabes cuál es? Es basileia. Y basileia no me habla a mí de un lugar físico, me habla a mí de un gobierno. El gobierno de Dios, que no es el gobierno terrenal, es el gobierno espiritual. Me habla a mí de una autoridad real, no de una que tú ves, de una que no ves, pero es una autoridad real. Me habla a mí de un dominio, no sobre esta tierra nada más. Me habla de un dominio sobre todo el universo. ¿Cómo el universo puede estar en perfecta armonía sin que haya un Dios que lo esté controlando? La gente piensa, y hay muchos que dicen, Dios no existe. ¿Cómo explicas todo esto que nos pasa? ¿Cómo te explicas a ti mismo? No hay manera que existamos si no es por Dios, y punto. Nada más. Entonces, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿sabes qué estaba diciéndole a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba? El reino de Dios se ha acercado. Es decir, el reino de Dios viene a gobernar. El reino de Dios está impactando por medio de mí. Porque antes de Jesús, el reino de Dios estaba como que no había. Porque Jesús llegó en un momento donde los fariseos tenían controlada la fe de la gente. Y de una manera errada, tratando de hacerlo según por la voluntad de Dios, pero de una manera errada. Entonces, fíjate esto, el reino es la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana. Y yo te voy a enseñar hoy de qué manera. Porque cada vez que una persona perdona a su enemigo, el reino de Dios está avanzando. Cada vez que una persona hace algo por una persona mendiga, el reino de Dios está avanzando. Cada vez
vez que tú perdonas 70 veces 7, el reino de Dios está avanzando. Cada vez que tú sirves a alguien, el reino de Dios está avanzando. Entonces, cuando se ejecuta la voluntad de Dios en esta tierra, el reino de Dios avanza. Amén. Entonces, nos encontramos con una cultura, dos culturas. Una cultura que es la cultura del mundo y otra es la cultura del reino de los cielos. Pero nosotros venimos acostumbrados, nosotros y nuestros hijos venimos acostumbrados a dejarnos guiar por la cultura del mundo. ¿Y qué te enseña la cultura del mundo? Te enseña que se debe hacer tu voluntad. La cultura del reino te dice cuál es la voluntad que tienes que hacer, la del Padre. Allá afuera, la cultura del mundo te dice que debes guardar rencor, que no debes perdonar, porque más vale tu ego. A mí la cultura del reino me dice que yo tengo que perdonar. Pero ¿cuántas veces? 70 veces 7, que significa siempre. Siempre. El reino de Dios, el reino del mundo, me enseña a mí que yo tengo que velar por mis metas personales, por mis sueños. El reino de los cielos me dice que se haga tu voluntad sobre mí. Amén. Que se haga tu voluntad. Entonces, ¿qué vemos? Dos mundos enfrentados por querer tener el dominio de nosotros. Ahora mi pregunta para ti es: ¿vas a dejar que allá la cultura del mundo siga influenciando sobre ti? ¿O vas a dejar que el reino de Dios se establezca en tu vida y empieces a caminar como un real hijo de Dios que se deja guiar por el que es su rey y su creador? Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Entonces, cuando tú dejas que Jesús sea el que gobierne tu mente, que sea el que gobierne tus decisiones, que sea el que te guíe en cada paso, cuando tú lo permites, el reino de los cielos está avanzando en tu vida. El reino de los cielos avanza cuando tú te abres completamente a Dios para que Él sea el que haga por ti y no tú, por tu voluntad. Entonces, ¿cómo sabes tú que tú estás viviendo en el reino de Dios? ¿Cómo lo sabes? Yo te voy a dar tres puntos importantes para que tú sepas si realmente tú estás viviendo bajo el dominio y el reino de Dios. Y el primero es cuando tú decides obedecer por encima de tu comodidad y por encima de tu voluntad. Cuando tú decides obedecer al Señor por encima de lo que tú piensas y de lo que quieres y de la comodidad de tu vida, allí está el reino de Dios operando en ti. Cuando tú dejas de lado tus sueños para hacer los sueños de Dios, ahí está operando el reino de Dios en ti. Cuando tú dejas de buscar lo que a ti te conviene y empiezas a hacer lo que glorifica al Señor, entonces ahí está operando el reino de Dios en tu vida. ¿En qué se encierra todas estas tres cosas que te estoy diciendo? Pongan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y después todas las cosas serán para ustedes. Pero primero es Él, es ponerle, es saber que en nuestro corazón reina Él. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Todo por una. Todo por una. Mateo 13:45. Vamos a leerlo. Mateo 13:45. Vamos a leer el 45 y el 46. Y este es el pasaje que encierra toda esta enseñanza. Y dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Qué busca? Buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, ¿cuántas halló? Una. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ojo acá, el mercader dice, buscaba buenas perlas. ¿Eso de qué me habla a mí?
de que ese mercader tenía ya perlas en su colección. No era la primera perla que iba a tener, ya tenía varias perlas. Pero este mercader se dio cuenta de la diferencia de las perlas que tenía en su colección y la nueva que tenía enfrente. Fue como, wow, esta no se parece a las que yo tengo guardadas. Entonces, ¿qué dice? Dice que vendió todo lo que tenía. Quiere decir que vendió las otras perlas, porque esta que había encontrado no superaba el valor de todas las que tenía guardadas allá. Entonces, ojo acá, quiero explicarte algo, y es de que este mercader, la palabra griega usada por Jesús para mencionar mercader es émporos. Y émporos, su significado literal, ¿sabes cuál es? Comerciante, viajero de negocios, negociante de alto nivel. Entonces el émporos no era un comprador común, era un comerciante que tenía, como dice uno acá en Colombia, el ojo clínico para saber el valor de lo que tenía enfrente. O sea, él viajaba a lugares muy distantes buscando algo que superara el valor de lo que ya tenía. Y cuando lo tenía enfrente, él sabía y tenía el discernimiento para saber, esto que tengo aquí enfrente tiene muchísimo valor. Él lo sabía. Entonces me habla de una persona que es experta. Él había visto muchas perlas, pero solamente uno la detuvo a hacer algo diferente. Porque hasta ahora, cada una de las que se iba encontrando las iba acumulando. ¿Por qué actuó diferente y vendió las perlas, todo lo que tenía, solo por adquirir una? Porque sabía el valor gigante de esa perla. Entonces esto me habla a mí de algo, y es de que no todos, ojo acá, no todos están buscando el reino de los cielos. No todos. Hay mucha gente, y hoy te vengo a hablar de esta palabra, superficial. Hay mucha gente superficial. Hay mercaderes y hay superficiales. Y yo te vengo a enseñar hoy cuál es la diferencia entre los superficiales y los mercaderes. Lo primero que tengo que decirte es, te voy a describir una persona superficial y tú vas a poderlo entender. La persona superficial está afuera, está buscando cosas en beneficio propio, está buscando algo que le genere más valor, está en búsqueda constante y no se cansa de buscar y buscar y buscar y buscar, y nada lo sacia. Pero también hay superficiales que pasan por estas puertas de los templos, vienen al servicio, se congregan, están aquí, les gusta la palabra, pero la palabra que sea poderosa, pero que sea corta, que no se demore mucho. Le gusta que la adoración sea bastante ungida para poder sentir emoción, porque el superficial quiere emoción, el mercader quiere transformación. Entonces el superficial entra, se disfruta el servicio, brinca, salta, está de congreso en congreso, no se pierde una palabra profética, tiene colecciones de palabras proféticas. El superficial, cuando escucha este tipo de palabras, dice, se emociona, aleluya, así es. Pero cuando llega a su casa, es una persona que no tiene fruto. Es una persona escasa en sus emociones, es una persona escasa de oración, escasa de palabra, y eso le cobra factura a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque está vacío por dentro, todavía no ha soltado las perlas que tiene en su vida, todavía no tiene la perla valiosa en su vida, y eso le cobra factura porque no haya componte en este mundo. Le hace falta lo más importante. Está lleno de todo lo demás, pero lo más importante no lo tiene. El mercader, te voy a hablar del mercader. Entonces, el mercader sabe que el reino no es un espectáculo.
el mercader tiene fundamento dentro de él. El mercader, cuando Dios le habla, obedece y sin preguntar. Obedece porque sabe que Dios le está dando una instrucción para su vida y que esa instrucción lo va a beneficiar. Entonces apoya, está allí dispuesto para la obediencia a Dios. Encuentra la presencia real y ¿sabes qué hace? Se planta en un lugar, se arraiga ahí y ahí en ese lugar da fruto. Eso hace el mercader. Se planta y da fruto. Es una persona que está en constante búsqueda de Dios. Es una persona que lo mueve, que tiene de primero en su vida a Dios, el reino de Dios. Quiere una verdad que lo confronte. Quiere una palabra como esta. Quiere una verdad que lo confronte. Quiere una verdad de Dios que lo lleve a más. Quiere algo que dentro de él lo transforme. Quiere que Dios lo transforme. Se somete a la voluntad de Dios. Así le duela. Así esa persona tenga que cambiar de dirección. Así tenga que cambiar de dirección. Así Dios le esté diciendo, Él va por este lado, porque es que yo siento, porque es que yo quiero mis sueños y los quiero y los quiero. Y cuando Dios le dice, no es por ahí, date la vuelta y empieza a caminar por acá. Pero es que no estoy viendo nada, no, todo lo veo oscuro. Estoy viendo como si hubiera un vacío en el fondo. Allí, y Dios te dice, allí estaré yo contigo. Estaré contigo allí en ese vacío, en esa oscuridad. Dale, tú puedes, yo estoy contigo. Empieza a caminar con las piernas temblándole, pero con la convicción de que si Dios está con él, obedece. Obedece. Entonces, fíjate esto. El mercader escucha esta prédica y no dice, qué linda estuvo la prédica, aunque usted lo puede decir, pero ese no es el sentido. El mercader, ¿sabes qué hace? Sale de aquí pensando, ¿qué me falta por rendir en mi vida? ¿Qué me falta por rendir en mi vida? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué es lo que hace falta? Señor, examíname y dime si hay algo que no tengo para darte a ti. Revélame qué es lo que necesitas de mí. Eso hace el mercader. Siento la presencia de Dios aquí fuerte. Jesús no dijo y añadió la perla a su colección. Dijo, vendió todo para adquirir la única que tenía valor. No había más nada importante en esos momentos. Cuando él se encontró con eso de gran valor, no había nada más importante que esa perla. Se olvidó de todo lo demás. No había más importante. El mercader está dispuesto a entregar la comodidad, está dispuesto a entregar la popularidad, está dispuesto a perder amistades, porque si eso significa seguir a Cristo y hacer la voluntad de mi Dios, haré lo que tenga que hacer para agradarlo a Él, porque mi corazón solamente quiere agradar a uno, y ese es Dios. No me interesa lo que digan los demás. La gente va a hablar porque hagas o no hagas. Te lo quiero decir siempre, pero de eso vamos a hablar ahorita. Entonces, mi pregunta para ti hoy es, ¿qué estás dispuesto a dejar para tú poseer lo que realmente vale? ¿Qué estás dispuesto a dejar para recibir, para intercambiar, le diría yo? Para intercambiar eso que tú tienes por lo único que vale, por la única perla que vale, que es el reino. Entonces, a partir de este momento yo voy a declarar algo sobre esta casa espiritual. Y es de que a partir de este momento a este lugar no llegarán más superficiales. Todos seremos mercaderes, personas que están dispuestas a dejarlo todo por el Señor, personas que no están dejándose llevar por las emociones del mundo, que no están aferrados a las cosas del mundo, sino que pondrán a Dios de primero en sus vidas, y eso será lo que los guíe, eso será lo que los lleve a más. Eso van a conquistar, pero van a conquistar porque lo pusieron a Él primero. Lo demás viene por añadidura. Así que en esta casa
Esta casa se está estableciendo un fundamento. Aquí no habrá superficiales. Aquí habrán portadores del reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Te voy a hablar ahora y te voy a invitar que busques Marcos 10 y vamos a leer del 17 al 22. Marcos 10 del 17 al 22. Y te voy a hablar de dos hombres que están en la palabra. Dos hombres que tuvieron una misma oportunidad, pero tomaron decisiones diferentes y eso los llevó a destinos diferentes. Marcos 10, 17 dice: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. ¿Qué hizo? Se arrodilló y dijo: maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Entonces Jesús le dice: ya sabes cuáles son los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le contestó: maestro, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor. ¿Cómo lo miró? Con amor. Porque Jesús, cuando te ve con amor, así tú te la estés embarrando. Entonces dice: una sola cosa te falta. Ojo acá, una sola cosa. Tenía todo lo demás. Dice: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre se desanimó y se puso triste y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ojo acá. Cuando él llegó a los pies de Jesús, ¿qué hizo? Se arrodilló. Eso me habla a mí de que él tuvo un encuentro con Jesús. Se arrodilló. Él lo reconoció, le dijo: maestro bueno. Estaba reconociendo que él era un maestro y que era bueno. Él sabía que era Jesús, el Hijo de Dios. Se arrodilla y estando allí le pregunta: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, no cometas adulterio. De pronto en estos momentos tú estás diciendo: sí, yo también quiero la vida eterna y también yo no cometo adulterio, yo no estoy fornicando, yo no estoy robando, yo no estoy haciendo esto. Y entonces Jesús le pregunta la pregunta clave de esta historia. Y es: ok, tienes todas esas perlas, lo del mercader anterior, tienes muchas perlas, ok, pero solamente te falta una. Y esa una es la de mayor valor. Entonces Jesús lo prueba. Ojo acá. Jesús lo prueba y le dice: ok, como eso es lo único que te hace falta, ve y vende todo lo que tienes. Porque el hombre era muy rico. Y le dijo: ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué le dijo? Dáselo a los pobres. Pero dice: y vienes acá de vuelta y me sigues. Era dejar todo por una. Todo por una. Pero entonces resulta que este hombre dice: se levantó. Estaba arrodillado teniendo un encuentro con Jesús. Y dice que se levantó y se fue triste. Oh, wow. ¿De qué me habla eso? ¿Sabes qué era? Lo único que no podía soltar eran sus riquezas. Estaban entronados en su corazón y no lo podía soltar. Pero ¿sabes por qué? Porque habían tres influencias que estaban moviendo el corazón de este hombre. Y uno, ¿sabes qué era? Su comodidad. Lo que tenía allí, lo que lo hacía a él reconocido para todos los demás. ¿Sabes qué?
haber dejado allí sus riquezas y entregarlas a los pobres y seguir a Jesús era no tener una casa donde dormir todos los días, sino que le tocaba dormir donde Jesús lo llevara. A mí me habla esto de que él pensó todo el panorama y dijo: si yo vendo todo esto y me quedo sin nada, porque Jesús le dijo: te quedas sin nada. Y mira esto, Jesús pudo haberle dicho: trae todas las riquezas a nuestro ministerio, porque vamos a recorrer las naciones de la tierra con tu dinero. Hubiera sido fácil decirle a él eso, pero no, porque eso iba a mantener el ego de este hombre arriba. El ministerio de Jesús se mueve porque yo di el dinero para que fuera así, pero resulta que no es así. El reino de Dios se mueve porque la gloria de Dios está en medio nuestro. Él es el que hace que todo esto sea posible, para que el reino de Dios siga avanzando. Él es el que lo hace posible. Entonces lo pone a prueba. No fue capaz, porque él dijo: el panorama que se avecina para mí no es bueno. Obedece. El ejemplo de ahorita: vas por aquí, obedece. Se ve oscuro. Padre, yo no sé, pero es que yo estoy viendo que como que viví en estrato 8 y ahora me va a tocar vivir en estrato 3. Yo no estoy como convencido, mejor sigo por acá porque sigo en el estrato 8. Yo con esto no te estoy diciendo que no consigas cosas en tu vida, porque la palabra está llena, y si yo puedo centrar la Biblia, todo habla de prosperidad. Pero te quiero decir que tu prosperidad económica no depende de lo que tú tengas en la cuenta, de cuántas propiedades tengas. Muchos se jactan de lo que tienen, lo hablan y se creen superior a los demás. Porque a mí me enseñaron que yo tengo más valor porque tengo más que los demás. Pues quiero decirte que lo tienes mucho, tienes todo, no tienes nada. Porque el día que te vayas de esta tierra, así como lo dice la gente allá afuera, no te llevas nada. Pero no te llevas nada, ¿por qué? Porque lo material es pasajero. Lo que perdura, ¿qué es? La vida eterna, el reino de Dios operando en tu vida. Entonces, este hombre, ojo acá, tenía un apego terrenal que eran sus riquezas. Hay muchos que tienen y quieren más. ¿Y eso por qué pasa? Porque no tienen lo más valioso, que es la perla del reino. No lo sacia nadie. Siguen y siguen y siguen, y pueden tener billones en sus cuentas, pero no lo sacia nada. ¿Por qué? Porque lo más importante es Jesús. Y te lo dice una persona que en el mejor momento de su vida, cuando lo tenía todo, me visitó la ansiedad. Y esto siempre lo voy a decir porque hay siempre personas nuevas que no conocen esa parte de mi vida. Me visitó la ansiedad por 5 años. ¿Sabes quién me sanó para que yo no me tomara una sola pastilla y pudiera vivir tranquila y pudiera dormir de noche y pudiera no tener el temor que tenía 24/7? Lo puse a Él primero, a Él primero, a Él primero. De Él es mi tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús que ustedes a partir del día de hoy van a saber discernir cuando venga algo a su vida que quiere distraerlos, que quiere llevarlos al momento donde no deberían de estar, a la desobediencia. En el nombre de Jesús yo declaro que empiecen a caminar en obediencia, sabiendo a quién deben poner de primero siempre. En cada momento de sus vidas van a tener 2 caminos. Siempre van a poder discernir cuándo es, en qué momento es y hacia dónde es. Amén, aleluya. Se fue conservando todos sus bienes, pero perdiendo la perla. ¿De qué me sirve a mí tenerlo todo si no tengo lo más importante? ¿De qué me sirve? El otro personaje del que te voy a hablar es Pablo. Y Pablo, te lo voy a resumir. Pablo era judío, pero Pablo tenía ciudadanía romana. Y eso lo hacía a él una persona importante, porque tenía beneficios que no tenían los demás. Pablo era una persona que se dedicaba a perseguir a los cristianos de la primera era.
todo el que creía en Jesús, Pablo iba a su casa, fuera hombre o mujer, lo sacaba y lo encarcelaba. A eso se dedicaba Pablo, esa era su profesión. ¿Por qué? Porque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a todo el que creía en Jesús. Pero Pablo, un día, dice la palabra que iba de camino a Damasco. Y cuando va de camino, llega una luz fuerte, ojo acá, llega una luz fuerte, lo deja ciego por 3 días. Y en esos 3 días dice la palabra que él no comió, dice que no bebió. Que eso me habla a mí, ¿sabes de qué? Yo me imagino a Pablo. Imagínate tú que tú fueras Pablo. No estás viendo, no comes, no bebes por 3 días. Él tuvo un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús no fue solamente cuando Jesús se le apareció en medio de esa luz gigante y le preguntó: ¿tú para dónde vas? ¿Por qué me persigues? Y Pablo, ¿qué le respondió? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién me está hablando? Jesús al que tú persigues. Cuando él le dijo así, él tuvo un encuentro con Jesús. Pero esos 3 días que él pasó ciego terminaron de conectarlo con Jesús. A mí me habla de que esa oscuridad donde no vio nada, me habla de que él allí en su interior estaba procesando todo lo mal que le había hecho a cada persona. Y cómo Dios ahora le estaba entregando un proyecto nuevo de vida, un propósito nuevo de vida, que ya no era perseguir a los cristianos. Entonces, ahora fíjate lo que pasa. Dice la palabra que él recibió el milagro porque Ananías llegó, le impuso manos, se le cayeron las escamas de los ojos. Y cuando Pablo sale de ahí, dice la palabra que él fue bautizado. Ojo acá, fue bautizado. Y a partir de ese momento, te quiero leer aquí en la palabra. Dice Hechos 9, 20. Vamos a leer del 20 al 22. Hechos 9 del 20 al 22. Dice, enseguida, ¿cuándo? Después, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, o sea, en público, salió a predicar Pablo en público, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre de Jesús? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Mira esto, más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él tuvo un encuentro con Jesús, pero él decidió dejarlo todo y decidió ser transformado por él. Y te voy a decir por qué. Porque Pablo pudo haber tenido un encuentro con Jesús. Listo, tuvo el encuentro. Señor, lo he hecho mal, pero yo me voy para la casa y como que miro a ver cómo hago ahora para decirle a toda esta gente que entonces ya no los voy a perseguir, sino que ahora voy a apoyar lo que yo venía a perseguir. Entonces dame unos días mientras yo lo pienso bien y mientras me organizo y en mi agenda organizo qué es lo que voy a hacer. No, dice que él se fue enseguida. Y eso me habla a mí de qué? De una determinación, de una decisión radical. De que cuando tú tienes un encuentro con Jesús y tú decides recibir esa perla, el reino de Dios, es decisión automática, radical. Y a partir de este momento empiezo a regirme por la voluntad del Señor. A partir de este momento empiezo a hacer lo que Él me está guiando a hacer. Pablo lo dejó todo por una. Y fue transformado de una manera que la gente alrededor empezó a mirar, pero está haciendo lo que era diferente. Ahora yo me imagino a la gente diciendo, te van a meter preso ahora a ti, porque si tú metías preso a los demás, ahora te van a meter preso a ti. Pero yo me imagino a Pablo diciendo, y ahí lo dice la palabra, mira lo que dice en Filipenses 3:7. Filipenses 3:7 dice, esto lo está diciendo Pablo,
Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora yo lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo lo que era ganancia atrás, todo lo que a mí me llenaba atrás, ahora lo considero que pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Ojo acá, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con Él. Cuando tú conoces la perla de gran valor, nada más tiene valor en tu vida que eso. Y te voy a decir, así como lo hizo Pablo, que de esa experiencia de vida que lo tocó, lo transformó, lo transfiguró, inmediatamente él que hizo fue a compartirlo con otros. Eso me habla a mí de que cuando tú tienes una transformación completa de Dios, cuando Dios te toca, cuando Dios te convence, cuando tú tomas esa decisión radical, tú sales a compartir con otros el gran valor que tú tienes. Ya no exhibes tus otras perlas, ahora lo más importante es Jesús. Entonces la gente de allá afuera está en medio de una oscuridad necesitando que tú salgas y digas cuál es el Dios que te transformó. Este testimonio de vida lo tengo yo. A mí me pasó esto. Cristo a mí me sanó. Cristo a mí me libertó. Cristo a mí me sacó de la pudredumbre. ¿De dónde te sacó Cristo a ti? Te pregunto, ¿de dónde te sacó Cristo? De donde te haya sacado, ese es tu testimonio de vida para decirlo a otros y ganarse a otros para Él. Dios está necesitando que tú realmente tengas esa convicción dentro, tengas ese encuentro con Él, para que lo pongas a Él primero y empieces a declarar con tu voz lo que Él ha hecho contigo. Eso es lo que va a hacer que los que están allá afuera se salven. Dios te quiere usar, te vas a dejar usar. Hay 3 miedos que hoy te pueden estar paralizando, y yo te los voy a decir cuáles son. Los estudié con mucho detalle. Hay 3 miedos que te pueden paralizar para tú no acceder a la perla. Número 1, el miedo a la crítica de los más cercanos. Juan 12:42 dice: creyeron en Él, pero no lo confesaban por miedo a los fariseos. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy los fariseos no están vestidos de túnica. Hoy los fariseos están en tu casa, viéndote que tú eres una persona que antes hacías tal cosa, ahora haces otra muy diferente. Pero entonces los fariseos están allí observándote en las redes sociales. Los fariseos empiezan a decirte: ¿tú qué derecho tienes de predicar si yo te conozco que tú eras un adúltero? Yo conocí que tú robabas. Yo conocí que tú adulterabas. Yo conocí que tú engañabas a tu mujer con tal persona. Yo conocí que eras un borrachón. Yo conocí que tú te drogabas. Yo te conocí en tal lugar. Yo te vi, tal como lo hicieron con Pablo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? ¿Te vas a dejar paralizar por lo que los otros digan de ti? Lo único que te tiene que importar es lo que Dios diga de ti, porque el que te creó es Él. La gente no te va a pagar a ti nada. La gente no va a velar por ti nada. Todos esos que te critican están, como decía mi esposa en la prédica pasada, están por un huequito mirando: oye, pero ya avanzó en tal cosa, ahora está predicando en tal ciudad, en tal país, ahora yo lo veo de esta manera. Oye, cómo Dios lo prosperó a él. Ojalá hiciera así conmigo, pero yo a esa iglesia no voy. No vienen, están pendientes de ti. Ahora yo te pregunto, ¿te vas a dejar influenciar y ahora te vas a dejar que te metan miedo por eso? No, nada. Vamos para adelante. Vamos para adelante. El segundo miedo a ser diferente en un mundo que celebra lo superficial. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual. No se amolden. Ahora les voy a explicar eso. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
¿Qué es la gente allá afuera? Superficial. ¿Se acuerdan lo que les estaba hablando ahorita? Superficial. Afuera hay presión. Hay muchos jóvenes que quieren llegar a los pies de Jesús, pero no llegan. ¿Saben por qué? Porque no quieren dejar de ser cool para sus amigos. No quieren que la gente los tache por religiosos. No quieren que diga: ay, oye, estás yendo a esa iglesia, te vas a volver loco. Allá le lavan el cerebro a la gente. Ya te veo para dónde vas mal. Allá va puro mediocre a esas iglesias. La gente pobre es la gente que va a la iglesia. Entonces te dejas llevar por lo superficial. Por lo superficial. Y caemos, ¿sabes cómo qué? Como los niños. Los niños, lo que tú le dices, eso es lo que ellos hacen. Entonces, si tú le dices al niño: vamos para allá, allá va el niño. Eres niño. No eres niño. Compórtese como un hijo del rey que es, como un hijo de Dios que es, y tome las decisiones radicales que tiene que tomar, sin importarle a usted qué es lo que van a decir de usted. Usted sabe cuál es su rey, usted sabe cuál es su Dios. Usted muévase hacia lo que Él le está diciendo con convicción, no como un niño que se deja llevar por las olas, como lo dice la palabra. Tercer miedo. Ay, se ríen. Me encanta. No. Ay, esta palabra en estos momentos te está sacudiendo. Todos tenemos cosas que corregir. Todos. Esta persona que ves aquí, mira, yo también tengo mis cosas que corregir. Pero estamos en el proceso de ponlo a Él primero, que Él se encarga de los demás. De mí también hablan, y bastante, pero yo no me voy a dejar amedrantar de hacer lo que me corresponde hacer en el reino por lo que estén diciendo de mí. Quédense con todo lo que están diciendo. Yo sé a quién le estoy sirviendo y sé para dónde voy. Ya Dios me prometió algo, yo voy a la conquista de ese algo. Entonces no te dejes mover, no te dejes mover. El tercer miedo a perder lo que les da seguridad. Mateo 19:29. Mateo 19:29 dice: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá ¿cuánto? 100 veces más y heredará la vida eterna. Ojo acá, está diciendo que si tú lo dejas todo, incluyendo papá, mamá, hermano, lo que haya que hacer, Señor, yo me rindo a ti, lo entrego todo por ti. Dice: te voy a dar 100 veces más y te voy a dar la vida eterna. Quiere decir que la recompensa es, una es terrenal y la otra es en los cielos. Son dos recompensas las que vas a conseguir. Pero ojo acá, no te dice: déjalo todo que yo te voy a dar el 50% de vuelta. 100 veces más. 100 veces más. Te voy a hablar de algo específico. No te voy a hablar de finanzas, no te voy a hablar de que dejes tu casa, que dejes tu carro. No me voy a meter con eso porque no me corresponde. Pero te voy a hablar de algo que es lo más valioso que tú tienes hoy. ¿Qué tienes? Es el tiempo. El tiempo, estoy viviendo un minuto, estamos viviendo un minuto ahora, que ahorita ya va a ser pasado. Pero el tiempo es el activo más valioso que tú tienes. Porque con el tiempo es que tú produces riquezas. Con el tiempo es que tú disfrutas a tu familia. Con el tiempo es que tú trabajas. Con el tiempo es que tú viajas. Con el tiempo haces todo. ¿Qué te puede estar pidiendo hoy Dios valioso para ti? Yo te puedo decir que es tiempo. Dios te está pidiendo tiempo. Y te voy a decir en dónde. Tiempo en la intimidad con Él. Tiempo para leer la palabra. Tiempo para conectar con Él. Tiempo para servirle de la manera en que lo puedas hacer.
Tiempo para servirle a la gente allá afuera y llevarle comida a los que lo necesitan. Tiempo para darle una palabra al que está hospitalizado de que Dios lo va a sanar. Tiempo para ir y darle una palabra a alguien que necesita ser libertado. Tiempo para orar una casa y sacar los espíritus inmundos de allá. Tiempo para predicarle a la gente de afuera y que tú los evangelices y puedan venir a conocer al Jesús del que tú hablas. Tiempo. Dios quiere tu tiempo. Quiere tu tiempo. Ya para terminar, te quiero explicar cómo se forma una perla. Y ahorita vas a entender por qué te toco ese tema. La perla está dentro de una ostra. Ojo acá, está la ostra, que es un ser vivo. Y la ostra come en medio de los huequitos. Uno trata de abrir la ostra y no da, ¿cierto? No se puede abrir con las manos. Pero la ostra recibe su alimento de lo que está en el fondo del mar. Y de pronto la ostra está tranquila y le entra algo que la hiere, porque es un ser vivo. Algo le dolió, algo entró y le dolió. Su mecanismo de defensa empieza a segregar nácar. Y el nácar le ayuda a recubrir la herida que tiene. Y al recubrirla, empieza a formarse la perla. Y cualquiera puede pensar que la perla se formó en un día. La recubrió y en un día ya fue una perla. Te quiero decir que dura meses y a veces dura años para hacer una perla. Ojo acá. Y esto me habla a mí de algo. Cuando tú consigues la perla más preciada, la perla de gran valor en tu vida, Él se encarga de hacer de ti una perla de gran valor también. Él se encarga de transformar tu vida. Todo lo que la perla recibió que la hirió, eso fue lo que ayudó a que saliera lo más preciado de ella, que empezara a brillar. ¿Tú has visto las perlas cómo brillan? Son preciosas. Entonces Jesús se convierte en un lapidario. ¿Sabes qué es un lapidario? El que moldea las perlas, el que trabaja las perlas para ponerlas así de lindas, para que cuando tú y yo las usemos en nuestros accesorios se vean así de hermosas. Jesús se convierte en el lapidario de tu vida y empieza a transformarte a medida que llegan cosas que te hieren, te hicieron una herida, te traicionaron, te humillaron, te abandonaron. Todo lo que vino a traer dolor a tu vida, Dios lo convierte en algo poderoso para sacar lo mejor de ti. Él no te procesa, pero te procesa, ¿sabes por qué? Porque en medio de la prueba vienen los nuevos niveles espirituales. En medio de la prueba viene una nueva dimensión donde tú vas a poder ver a Dios de otra manera. Entonces, la presión en nosotros, lo que otros hablen, lo que nos hagan a nosotros, esas heridas que te causan, se convierten en lo más precioso para ti cuando Dios las transforma. Y a medida que te va transformando, tú vas adquiriendo más valor, pero en Él para otros, porque el servicio se trata para dar a otros. Entonces, hoy yo declaro sobre tu vida que esa traición, que ese rechazo, que ese proceso no fue tu final, fue el inicio de tu transformación. Lo que parecía un golpe mortal que llegó para destruirte va a ser lo que Jesús va a utilizar como herramienta para que seas en manos del alfarero lo más valioso. No importa tu proceso, cada lágrima, cada noche oscura, cada desilusión fue una capa más para hacer que tú brillaras. La herida será tu testimonio. La caída es tu plataforma. Tu caída es tu plataforma para que Dios haga lo que tenga que hacer en ti. Te va a catapultar y tú ni cuenta te vas a dar. Pero si tu corazón está dispuesto para que Él haga la obra en ti. Amén. Todo por una.